¿Qué tal? Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a nuestro episodio número 4 de su podcast de terror favorito, en el cual este será un episodio muy bueno. El día de hoy estaré presentando 3 relatos que en lo particular a mí me gustaron mucho y me causaron mucho terror. Ahora los invito a adentrarse a nuestro mundo, pónganse cómodos, coloquen sus audífonos y comencemos. La primera historia es una leyenda que involucra a el famoso Panteón de Belén en la hermosa Guadalajara, Jalisco. Es la leyenda de Nachito. En la ciudad mexicana de Guadalajara, uno de los lugares más populares es el Panteón de Belén, donde existe una tumba en el que siempre dejan juguetes y veladoras. Alrededor de este sepulcro se levanta una triste leyenda. Ignacio Torres Altamirano era un niño a quien todos querían mucho en su vecindario. Aunque era pequeño, siempre sabía ganarse el corazón de quienes lo rodeaban, con su buen ánimo y travesuras. Nachito, como lo apodaban cariñosamente, parecía el pequeño más feliz del mundo. Sin embargo, apenas llegaba la noche, toda alegría se transformaba en terror. Y es que si había algo que Nachito no soportaba, era dormir con la luz apagada. En su caso, este miedo iba mucho más allá de lo que se puede observar en cualquier niño. Nachito sufría de nictofobia, un terror irracional a la oscuridad. Es por eso que todas las noches sus padres se aseguraban de darle una lamparilla encendida antes de irse a acostar. No solo eso, sino que también tenía que cerciorarse de que no hubiera ningún objeto que se interpusiera entre él y la lámpara, ninguna sombra que se proyectara en las paredes. Por desgracia, aquella rutina no duraría demasiado tiempo. Nachito enfermó y falleció con tan solo 5 años de edad. Con mucha tristeza, sus padres organizaron el entierro en el Panteón de Belén. Su cuerpo fue colocado en un pequeño féretro que se guardó bajo tierra, y fue aquí cuando el terror comenzó. A la mañana siguiente, el sepulturero hacía su ronda como de costumbre, cuando vio algo que le heló la sangre. El cuerpo de Nachito yacía fuera de su ataúd, recostado indolentemente sobre su tumba. ¿Quién lo había sacado y cómo lo había hecho sin dejar huellas? Eso es algo que nadie sabe. En torno a él no había indicios de que la tierra hubiese sido removida. Más adelante comprobarían también que el féretro se encontraba intacto, sin saber quién había sido o quién había abierto en toda la noche. Los padres del pequeño fueron informados y con los nervios a flor de piel acudieron para cerciorarse de que volvieran a enterrar el cadáver. Al otro día el incidente se repitió a causa de que las autoridades consideraron una cruel y astuta jugarreta. Sugirieron que el celador del cementerio se quedara vigilando la tumba sin que hubiera mayores sobresaltos. Pero por la mañana el cuerpo de Nachito volvía a descansar fuera de su caja. Al ver esto, la madre rompió en llanto. Es inútil que lo sigamos enterrando, obviamente sigue teniendo mucho miedo a la oscuridad, se dijo, comprendiendo que su alma no podía descansar en paz. Mientras tanto, ya había transcurrido 10 noches consecutivas el fenómeno. Este se había vuelto tan famoso que muchos habitantes de Guadalajara se congregaban en el panteón por las mañanas para mirar el cuerpo del niño. Ya que no encontraron otra solución, los padres resolvieron dejar el ataúd afuera, para que su hijo no siguiera sufriendo por la oscuridad. Así ha permanecido hasta ahora. Los padres de Nachito hace mucho tiempo que murieron, pero la gente acostumbra seguir visitando su lugar en el panteón de vez en cuando para pedir por él. Han estado transcurriendo la historia a sus seres queridos de generación en generación. Le dejan juguetes, flores y sobre todo veladoras encendidas, pues quién sabe si en el más allá esté muy oscuro. Algunas personas
juran haber visto la figura de un niño pequeño rondando por el cementerio con la carita asustada. Otras lo han escuchado reír, hablar o llorar. Si alguna vez te atreves a pasar por este cementerio, puede que te lleves una gran sorpresa. Esto ha dado pie a otras historias sobre el niño, ya que según los veladores no importa si dejan los juguetes ordenados de alguna forma, al día siguiente estarán desordenados, solo queda pensar que alguien estuvo jugando con ellos. Y si alguien comete la osadía de llevarse uno, comenzarán a pasar cosas raras en el sitio. Parece que se enoja, por lo que es prudente dejarlo en paz. Otra forma en que se manifiesta todavía es con globos, porque no han sido pocas las veces que han visto a alguno flotando, pero con un comportamiento que parece estar paseando. La historia de Nachito es triste y también nos hace ver cómo la gente puede mostrarle compasión y cariño a un pequeño más allá de su vida. Bueno, escuchas, pues esta leyenda en lo particular a mí me llamó mucho la atención, porque es una historia que hasta el día de hoy se sigue tomando en cuenta, que muchas personas visitan ese panteón de Belén y le dan algún juguete al pequeño. O sea, han visto como en fotos aparece la figura de un pequeño, o que en videos algunos juguetes se mueven. Es una leyenda muy importante de Belén y muy famosa, que pues hace resaltar que hay veces que aunque ya hayamos fallecido, nuestra alma o nuestro espíritu permanece y nuestros miedos no se terminan. Las siguientes historias son relatos mandados por algunos de nuestros seguidores del canal, que en lo personal son historias muy escalofriantes y que no los dejarán dormir esta noche. Sin más que decir, comencemos. En nuestro primer relato, la persona que lo vivió prefiere mantenerse anónima, y al igual que en la leyenda, se suscita en un panteón, pero de acá de Altepeji. Todo comenzó cuando esta persona comenta que hace mucho tiempo él cursaba en tercero de secundaria, tenía aproximadamente unos 15 años, y que en una ocasión en la escuela los maestros tuvieron una junta extraordinaria y que mandaron a los alumnos a sus casas, como eso de las 11 de la mañana. Al ser ellos pues jóvenes y en una hora muy temprana, pues decidieron no dirigirse a sus casas, decidieron ir a jugar al panteón de Altepeji. Todo transcurría normal. Nos comenta que él se divertía jugando a las escondidillas en el panteón y tomó una decisión que le cambiaría su vida completamente. Decidió acostarse en una tumba. Al momento que lo encontraron, la persona que lo encontró le comentó que pues eso no era bueno, que era pues algo que era algo malo el acostarse en la tumba de alguien más, de alguien ya muerto. Puede ser superstición o como lo quieran ver ustedes, pero el joven le entró un miedo y un escalofrío muy grande, a lo que él se trató de convencer, y lo único que llegó o alcanzó a decir fue que no pasaba nada, tratando de ocultar su miedo y pues no sugestionarse. Pues ya todo transcurrió normal, se dirigió a su casa, pero al llegar la noche se daría cuenta que cometió el peor error de su vida. La persona nos cuenta que al llegar la noche, o sea, al dormirse, comenzó a soñar con algo muy extraño, cosa que nunca le había pasado. Comenzó a soñar que él se dirigía con sus amigos y se brincaba la barda del panteón. Al brincarse
y voltear, sus amigos ya no estaban. Únicamente era él dentro del panteón. Pero en el panteón notaba que no era un día normal. En el panteón, en sus sueños, ya era 2 de noviembre, pero no un 2 de noviembre común y corriente. Era un 2 de noviembre en una época en la que él no pertenecía, en una época muy antigua. Veía a gente con ropa que pues era muy antigua y que pues no era normal. Nos comenta que pues él al adentrarse tuvo un miedo muy grande en sus sueños. O sea, él no se explicaba el por qué estaba ahí o por qué en esa época, porque como les comento, pues veía a mucha gente quemando cera, estando con sus familiares, llevando ofrendas y todo eso. Él tratando de preguntarle a la gente que cómo salir de ahí, se acercaba a las personas, pero nadie le contestaba. Únicamente lo ignoraban. Y en su desesperación encontraba a un padre. Él comenta que encontraba a un padre y él le contaba todo. Le contaba que pues que se brincó y que sus amigos ya no están, y que pues él venía de una época tal, y el padre asustado le decía que pues no, que esa no era su época, que él estaba en un año diferente. Y al momento de él, pues ya muy espantado, preguntarle al padre cómo regresar, y antes de que el padre contestara, él despertaba muy espantado, sudando y muy mortificado. Eso comenzó a sucederle cada día. Todos los días él tenía el mismo sueño. Iba corriendo, se brincaba con sus amigos y trataba de buscar al padre, a lo que el padre cada sueño lo recordaba y le decía. O sea, el padre entendía lo que sucedía y le comentaba que pues él no pertenece ahí, que buscara la forma de salir porque todos en ese panteón ya estaban muertos y él aún vivía, tenía que regresarse a su época. Él espantado, cada vez que el padre iba a decirle cómo salir de ahí, despertaba. Esto comenzó a causarle mucho temor porque, como les comento, él cuenta que ya era diario, que ya no era de vez en cuando, y su situación pues empeoraba. Cada vez los sueños eran más tenebrosos. No podía despertar, gritaba por las noches. O sea, con sus hermanos hay veces que lo tenían que despertar porque él gritaba desesperadamente que lo despertaran, a lo que su mamá lo empezó a llevar con chamanes, con brujos, y no encontraban la explicación. Todo empeoró cuando en sus sueños ya no eran esos en el que aparecía en el panteón. Sus sueños empezaron a empeorar. Ahora en sus sueños él despertaba en su cuarto. Veía todo su cuarto normal, como había estado, como si fueran los famosos viajes astrales. Él comenta que él despertaba y veía a una hermosa mujer, que trataba de seducirlo, que lo abrazaba, lo acariciaba, y poco a poco pues él fue dando pie a eso. O sea, pensaba que eran pues sueños normales que las personas tienen. Pero esos sueños comenzaron a empeorar cuando esa mujer le decía que se lo iba a llevar, a lo que la mujer se le subía encima y trataba de ahorcarlo. Él sentía que se asfixiaba y le gritaba a sus hermanos que lo despertaran, y
pues sus hermanos espantados lo despertaban, o sea, escuchaban los gritos de esa persona y lo despertaban. Al principio pues no lo vio como un sueño malo, pero poco a poco ese espíritu comenzó a manifestarse ya como era. Él comenta que él no, en los sueños en el que él estaba en el panteón, él no sabía no sabía de quién era la tumba, y en el momento en el que él se acostó tampoco sabía, no vio el nombre de la persona que en la tumba en la que se acostó. Comenta que en sus sueños él ve una entrada que es la primera entrada del Panteón de Altepeji, que es muy antigua y de hecho aún existe, pero pues ya está derrumbada. Como el panteón creció y se amplió, crearon nuevas entradas. Él comenta que él no conocía esa tumba, que no conocía ni la tumba ni la entrada, pero que en sus sueños veía esa entrada antigua, a lo que él no entendía. Pues poco a poco sus sueños se empeoraban y su mamá trató de buscar más ayuda, a buscar chamanes de Xilac, lo curaban. Comenta que él se calmaba una semana cada vez que lo llevaban a curar, pero después de la semana comenzaba. O sea, eso vivió prácticamente como 5 años hasta que él se juntó y comenzó una vida con su pareja. Cuando comenzó su vida con su pareja, todo empeoró más, porque la aparición de esa mujer ya era más tenebrosa y más fea. Nos comenta que ya llegaba y quería asfixiarlo y le decía que se lo va a llevar, pero al momento de que se le subía encima, esa hermosa mujer que él veía se transformaba en lo que en verdad era: una horrible calavera de traje blanco. Él ya era muy inconcebible todos esos sueños, que hasta su pareja pues le atormentaba por las noches, porque él gritaba horrorizado que lo despertaran. En una ocasión cuenta que él se trasladó al estado de Puebla por cosas de trabajo. Disculpen, andamos con un poquito de tos. Se trasladó a Puebla y pues él pensó que solo le sucedía aquí en Altepeji. Al trasladarse a Puebla, en las primeras noches soñaba, pero él se despertaba. Hasta que en una ocasión, pues estando con su compañero, porque dormía con alguien más, no pudo despertar y empezó a gritar. O sea, dormido empezó a gritar, y su compañero, espantado, pues lo despertó muy asustado. Y pues ya le preguntó que por qué le sucedía eso. Él le contó toda la historia de que pues de cuando era muchacho se fue a un panteón y pasó todo eso. Ya eran como 5 años que a diario soñaba lo mismo, Esta persona comenta al que nos mandó la historia, comenta que su compañero era cristiano y pues lo único que le recomendó fue que rezara mucho. O sea, que entre los dos se ponían a rezar cada noche y tenían un como tipo Walkman, que es para escuchar música pero con cassettes. En ese cassette tenían canciones de alabanzas cristianas. O sea, él se ponía para dormir, escuchaba toda la noche esas alabanzas y antes de dormir con sus compañeros rezaban, le hacía oraciones y ya dormía con esa música. En el tiempo que estuvo con él, pues por días se calmaba, porque creo que se fue como una semana, comenta la persona, o unos días, y pues los días que estuvo ahí pues descansó. Al regresar pues ya con su mujer volvía a suceder lo mismo. Aunque rezaban, no se calmaban
esos horribles sueños en el que la mujer llegaba a visitarlo y trataba de asfixiarlo diciéndole que estaba enamorado de él y que se lo iba a llevar, que quería estar con él. Comenta que su esposa ya estaba algo desesperada porque, o sea, ya llevaban muchos años, ya llevaban como 6 o 7 años sufriendo lo mismo. Ellos ya tenían un hijo y comenta que el pequeño sufría los mismos terrores nocturnos, ya que a diario le pedía a la mamá que le diera su mano para dormir, y el pequeño no podía dormir sin la mano de su mamá, porque comentaba que tenía la horrible pesadilla de que en su cuna él en sus sueños despertaba y alrededor de su cuna todo era oscuridad y lo único que veía era la mano de la mamá, pero abajo salía una horrible calavera vestida de mujer y trataba de jalarlo. O sea, el niño ya no podía dormir tampoco. El espíritu ya estaba atormentando al papá y al hijo. Todo empeoró cuando una vez la esposa nos estaban durmiendo y él empezó a gritar otra vez. Ella lo despierta y al despertarlo a él, ella voltea hacia la ventana y vio una horrible mujer sin piel, prácticamente la calavera, con un cabello grande y un traje blanco. Eso fue lo que detonó de que ella, pues asustada, muy espantada, buscar ayuda para su esposo. Comentan que buscaron a una chamana, a una bruja de Oaxaca, que llevó a su esposo y ella pues le dio una limpia y le dijo que pues la verdad el espíritu ya era muy fuerte y que en realidad se lo quería llevar. Él le preguntó qué es lo que sucedió, ya él le contó toda la historia, le dijo que lo llevara a donde era la tumba, que quería ver cuál era la tumba. Al llegar, comenta que la tumba y la persona que había fallecido ahí era una mujer de 17 a 19 años, no recuerda bien la edad, pero era una mujer muy joven. Y pues la bruja le dijo o la chamana le dijo que pues esa persona se había enamorado de él, como a lo mejor nunca se casó, nunca tuvo novio y él cometió el error de acostarse en su tumba. Ese espíritu tomó su alma y aunque le hicieran las limpias que le hicieran, eso no iba a terminar porque su alma estaba en el panteón, lo tenía tomado ella y que cada vez se iba a hacer más fuerte hasta el día que se llevara a él o a su hijo. Comenta que pues le practicó prácticamente una limpia muy fuerte. Le comentó que pues tenían que llevarle una ofrenda al panteón, sacarle una misa y que él iba a llamar a su alma. Le dio unas instrucciones. Al llevar eso, ella le diría que corriera y que se saliera del panteón y que llegara hasta la esquina y que ella lo iría siguiendo, llamando a su espíritu que estaba ahí en el panteón y que por nada del mundo volteara para atrás o escuchara lo que escuchara. Pero comenta que solamente había un día para hacer eso, que solamente había un día, que tenían un día especial este tipo de brujos, que solamente existe un día en específico. Así que se prepararon, esperaron y comenta que el día llegó y que llegaron a la tumba, le llevaron su ofrenda. Ella le platicó al espíritu que pues lo dejara en paz, que ella ya había vivido, que esta persona ya tenía esposa, que tenía su hijo, que dejara en paz al pobre joven
porque no le pertenecía ya estar en este mundo. En el momento le comenta a ella que corra, y él sale corriendo, ella sale gritando su nombre por todo el panteón atrás de él y hasta llegar a la esquina. Comenta la persona que nos mandó esta historia que desde ese día dejó de tener ese horrible sueño, pero la última semana que soñó a esa mujer, pero ya no en su cuarto, sino que la soñaba fuera de su casa, y él le platicaba todo lo que la bruja le decía, que lo mismo, que pues se fuera, que lo dejara en paz, que ella ya estaba muerta, que ella no pertenecía a esta época, y que descansara en paz. Y desde ese momento comenta que dejó de tener esos sueños hasta el día de hoy, porque padeció toda esa historia durante 9 años. O sea, no fue solamente por un momento, sino que fueron 9 años. Y pues que desde esa vez ya dejó de tener ese horrible sueño con ese espíritu. Esta historia, la verdad, me causó mucho miedo, porque hay veces que no pensamos en las consecuencias, que lo tomamos las cosas a juego, pero que hay lugares en los que debemos respetar esos lugares, y que no sabes lo que puedas encontrar por un simple juego. Bueno, pues nuestro segundo relato igual es sobre una suscriptora que nos mandó su historia a nuestro canal. Y todo comienza cuando ella, hace mucho tiempo, que cursaba la secundaria en Tehuacán, nos comenta que ella tenía una mejor amiga con la que compartía prácticamente la mayor parte de su tiempo. Eran compañeras de clase, comían juntas, hacían las tareas juntas, se la pasaba con ella. Tenían una amistad muy grande. Nos comenta que en cierta ocasión, pues su amiga sufrió un accidente en la famosa curva del Diablo acá en Tehuacán, que está por el Libramiento. Ella nos comenta que su amiga se accidentó, tuvo un aparatoso accidente en un coche en el que iba ella y su amigo o su novio, no sabía bien ella. Iba su hermano también atrás, pero los únicos que fallecieron fueron ella y su amigo. Ella no se enteró luego, se enteró como a la semana, a lo que a la semana pues fue y llevó su ofrenda, llevó algunas flores, porque pues ella quería mucho a su amiga. Nos comenta que al otro día, al despertarse, se le hizo tarde y ya no encontró el taxi que de aquí al Tepeji te lleva a Tehuacán, así que tuvo que dirigirse al crucero y tomar una combi que va por el Libramiento, que pasa por el Libramiento. Al ir en la combi, ella iba en la ventanilla y algo muy raro le sucedió, como que algo la hizo que volteara hacia el lado de la ventanilla, y como si alguien le dijera: aquí está la tumba de tu amiga. Ella voltea y exactamente ve la tumba. Pues ya ella comenta que le dio nostalgia, que empezó a recordar a su amiga y que se sintió muy triste. Al llegar a la escuela, todos la notaron muy extraña, todos le comentaban que qué le sucedía, que si estaba enferma, que si tenía algo, porque estaba muy pálida, se veía muy mal. A lo que ella comentaba que no tenía nada, pero en todo el transcurso de la escuela, todo el mundo le decía lo mismo, maestros, todos le decían que se sentía mal, que se veía mal. Ella no le dio importancia, se sintió muy triste. Al salir de la escuela y regresarse a su casa, ella venía muy
muy mal, venía muy triste, se sentía con mucho sueño, muy cansada. Llegando luego a su casa, llegó a dormirse y fue cuando todo comenzó. Ella comenta que veía como su amiga, el espíritu de su amiga, llegaba hacia su cuarto y la jalaba, se la llevaba flotando o sea, salían de su casa y que ella le preguntaba que cómo es que ella estaba ahí, si ella ya había muerto, a lo que ella le decía que sí, pero que venía a verla, que ella estaba en un lugar muy bonito, que ella era muy feliz y que en ese lugar todo era felicidad, todo era muy bonito, en ese lugar no existían tristezas. Y pues ya ella no le daba mayor importancia porque pues platicaba con su amiga que le extrañaba mucho, se pasaba pues viajando con ella por todo el Tepeji. La llevaba al Tepeji, la llevaba volando a Tehuacán. Todo era muy muy extraño y que ella la regresaba todos los días. Esto le comenzó a suceder a diario por un año entero. Todos los días la amiga venía, se la llevaba, la paseaba, le comentaba cómo estaba y pues todo era muy bonito. Ella le gustaba eso, el salir a diario con ella espiritualmente. O sea, yo lo quiero creer que eran viajes astrales en el que el espíritu de su amiga llegaba y la sacaba de su cuerpo. Al pasar ese tiempo, llegó un día en el que llegó ella y la levantó, pero en esta ocasión ella ya vio su cuerpo, vio cómo su cuerpo estaba acostado, vio cómo visitó a sus papás, estaban durmiendo, vio todo. Y al momento de estar, la amiga le comenta: hoy tú te vas a ir conmigo, vas a ir en donde yo estoy, te voy a llevar. Ella asustada le dice: no, pero ¿por qué? La amiga le comenta que es un lugar muy bonito, en el que va a estar bien, en el que no le va a pasar nada, va a estar muy tranquila y va a ser muy feliz con ella. A lo que ella espantada le comenta que ella aún tiene muchas cosas por hacer, mucho por vivir, que pues si ella ya estaba muerta ya había cumplido su misión aquí en la tierra. Pero la amiga le dice que no, que se la va a llevar, así que la agarra de la mano y se la lleva. Pero esta vez al salir de su casa, flotando, porque sale por arriba, por el techo, comenta, ve alrededor, ya no es como sus anteriores sueños, ya no ve al Tepeji, ya no ve nada, simplemente ve una oscuridad enorme, todo estaba oscuro, y que donde la lleva ya había un aro, un túnel. Ella lo describe como un túnel en el que al final del túnel hay una luz muy grande, hay un enorme círculo de luz. Nos comenta que su amiga le dice: nos vamos a pasar, y pasando después de esa luz ya todo es felicidad, todo es muy bonito, vas a ver que te va a gustar. Y espantada trata de soltarse, pero no puede. Empieza a ver a mucha gente que en unas semanas había muerto en Altepeji. Ella los empieza a ver que vienen atrás, que viene mucha gente caminando y están cruzando el túnel, pero llegó a reconocer a algunas personas que habían muerto de acá de Altepeji. Ella le entró un miedo horrible, desgarrador, y en el momento en el que estaba a punto de cruzar ese túnel hacia la luz, la amiga da un paso y ella logra soltarse de ella, a lo que sale volando, ella nos comenta que sale volando y únicamente ve su casa y regresa a su casa. Al entrar ella llega a su cuerpo y despierta, pero espantada comienza a gritarle a su mamá porque su cuerpo ya no lo podía mover, y le comenta que le haga algo, que la sube porque su cuerpo ya no lo puede mover. Su mamá espantada lo ve, que su cuerpo ya está muy frío,
Ya está muy, muy frío, la empiezan a sobar, ella comenta que le empiezan a echar vaporú, le empiezan a sobar, la ahumaron y que pues ya volvió a tener movilidad en su cuerpo. En la noche comenta que la mamá es la que ve a la amiga, que vio como en la noche su amiga abrió una puerta de la casa. La mamá cuenta que su mamá la vio claramente, que vio claramente cómo su amiga abrió la puerta y desapareció. En ese momento la mamá, espantada, aterrorizada, pues lo único que pensó es que eso ya era muy extremo, que en sí era cierto lo que su hija le decía y que la amiga se la quería llevar. En ese momento, o sea, al otro día la mamá la llevó a limpiar igualmente con un brujo, y le sacó una misa a ahora sí, el chamán le dijo que le sacara una misa a la amiga. Pues hicieron rápidamente, fueron a ver a la iglesia, le sacaron una misa y mandaron a llamar a los papás de la muchacha. Ella mandó a llamar a los papás de la muchacha y les contó toda la historia. La mamá se soltó a llorar y pues le sacaron, invitó a varias personas, a varios amigos que también eran de ella, le realizaron su misa y comenta que desde esa vez jamás volvió a soñar con lo mismo. El espíritu de su amiga la dejó en paz y descansó. Esta historia, al igual que la otra, me dejó con mucho escalofrío. La verdad, al escucharla me causó mucho miedo, porque es muy extraño esos de los viajes astrales. Yo los he tenido y se siente muy horrible, muy horrible cuando te desprendes de tu cuerpo, y más por lo que llegó a ver el famoso túnel que al final hay una luz. Y ella comenta que desde entonces ya ella cree en eso. Ella cree en eso y cree en eso del túnel con luz al final. Bueno, nuestro tercer relato igual nos lo mandaron y es sobre, igual de acá de Altepeji, sobre que unos jóvenes que, bueno, ahorita ya es una persona mayor la persona que nos lo mandó, pero que cuenta que cuando era joven él, hace algunos años, con unos amigos se aventuraron al cerro acá de Altepeji, en donde se cuenta que hay muchas cuevas. Ellos subieron por acá, por donde está la famosa cara de King Kong. Nos comenta que por donde están los tanques de agua, la famosa calle donde vive una familia llamada Los Millones. Nos comenta que es arriba de eso, como a mitad del cerro, encontraron una cueva. Iban varios amigos que pues iban en una expedición a investigar sobre las cuevas, porque se cuentan muchas historias acá en Altepeji sobre cuevas encantadas, en donde pues algunas cuentan que se abren y que son del malo o así. Hay muchas historias en las que después investigaremos sobre esas famosas cuevas, pero él nos cuenta que se adentró a eso, que se aventuraron varios amigos a subir el cerro y a buscar alguna cueva en el que pudieran adentrarse o checar algo. Fueron equipados con lámparas y con algunas cuerdas, o sea, para poder adentrarse.
Nos comenta que al llegar a la mitad del cerro, vieron una cueva en el que aproximadamente cabía una persona, pero a gatas podía entrar. Alumbraron y vieron que pues la cueva estaba honda, tenía profundidad, a lo que ellos decidieron amarrarse uno por uno y amarrar la cuerda hacia un árbol de mezquite, nos comenta. Así que ellos se adentraron y pues al principio les costaba entrar, tuvieron que arrastrar prácticamente, pero llegaron a un punto en el que la cueva ya era más amplia, era como de 2 metros, era un diámetro como de 2 metros de alto. Nos comenta que pues ellos entraron y caminaron un poco, y pues era una cueva muy extraña. Llegaron a un punto en el que ya no había camino, había un agujero que daba hacia abajo, que igual era como de unos 4 metros de fondo, pero que al alumbrar al fondo vieron a un caballo, pero no en un estado normal. Vieron a un caballo completamente pelado, como si lo acabaran de pelar y únicamente tuviera su piel rojiza, ensangrentada. Era muy muy extraño, porque se asustaron mucho y comentaban de que cómo era posible que alguien hubiera pelado a un caballo, porque si fuera un animal, comenta que si fuera algún animal que se estuviese comiendo al caballo, pues lo habría mordido, no lo habría pelado así, porque no tenía ningún rastro de que tuviera mordidas o así, simplemente era un caballo completamente pelado. La otra pregunta que se hacían era ¿cómo entró un caballo si a nosotros nos había costado entrar? Entramos a gatas, ¿cómo logró entrar un caballo ahí? Lo que alcanzaron a hacer fue salir de ahí, de esa cueva, y salieron muy asustados. Al llegar a su casa le comentó a su abuelo, y él le comentó que puede que lo que haya visto haya sido el mismo diablo, y que él se representó de esa forma, ya que son muy famosas las cuevas de acá del cerro de Altepeji, que por estar encantadas, por ciertos días abrirse, y que cuando quisieron regresar ellos, esa cueva ya había desaparecido, ya no estaba. Esta historia, aunque pequeña, la verdad sí me llamó la atención, porque se habla mucho acá en Altepeji de acá del cerro sobre esto, sobre las famosas cuevas atrás de la secundaria. También hay historias muy leyendas o historias muy escalofriantes sobre ese tipo de cuevas, que cierto día o cierta fecha y en cierta hora se abren, y que pues prácticamente es el recinto del maligno. O sea, esta historia también me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y pues sí, está muy muy impactante de ese tipo de cuevas. El cuarto relato igual nos lo mandan, es sobre una persona que trabaja en una casa de empeño, que trabajaba en una casa de empeño. Nos cuenta que en una ocasión llevaron a empeñar un auto eléctrico, de los que donde se suben los niños, los controlan por control remoto o ellos lo manejan. Nos comenta la persona que le llevaron ese, y el niño era un niño, pues prácticamente era un niño enfermito, o sea, estaba enfermo, tenía una enfermedad, pues estaba enfermo, no nos comenta bien qué enfermedad tenía, pero era un niñito enfermo.
y que pues al momento de que fueron a empeñar su carrito eléctrico, él lloró mucho, él no quería que empeñaran su carrito, pero sus papás necesitaban el dinero para él, porque pues estaba enfermo, necesitaban llevarlo a sus consultas. Y nos comenta que en la noche, antes de cerrar, estando el carro completamente apagado y sin nadie, el carrito se prendió y comenzó a avanzar enfrente de las personas que estaban ahí, porque estaban 3 personas. Nos comenta que 3 personas vieron cómo el carrito avanzó. O sea, se encendió solo ese eléctrico y caminó y hasta topó y se apagó. Topó con pared y se apagó. Esta historia, aunque es corta, pues sí me llamó mucho la atención, porque ¿qué fue lo que pudo ser? Pudo ser lo que el niño tenía impregnado y dejó en el carro, o porque el niño no falleció, sucedió el mismo día que lo dejó, y de hecho pues fueron a sacar el carrito, nos comenta, pero que tuvieron esa experiencia muy, muy aterradora, que lo vivió, y que no nada más se lo vivieron otras 2 personas que estaban acompañándolo, y que sí se asustaron, que no encontraron el por qué, porque pues ese carro solamente funciona si tienes el control o si lo usas, y prácticamente en una casa de empeño, cuando te llega algo, nos comenta que todo se emplaya, los controles se guardan, o sea, no tienen por qué estar a la vista, todo se guarda, y que el carrito se movió. Pues estos 4 relatos, la verdad, estuvieron muy, muy escalofriantes, muy, muy tenebrosos. La verdad, cuando yo los escuché, me dejaron completamente helado, la verdad sí me dio mucho miedo, la primera historia, tanto como la segunda, y las otras, aunque son cortas, son muy interesantes. Pues como en la primera y en la segunda, eso de los sueños, de los viajes astrales, a mí me han sucedido. No sé cómo llamarlo, no sé científicamente cómo se diga, pero les voy a contar una historia que es relacionada con eso de los sueños o de los viajes astrales. En una ocasión estaba yo en casa de mis suegros, y pues me quedé a dormir ahí. Yo dormí ahí normal, pues nos acostamos y estábamos, pues nos dormimos normalmente. Yo pues siento que me despierto, pero era en mi sueño yo despierto, pero no vi mi cuerpo, únicamente es como si hubiera abierto mis ojos, pero estaba oscuro, veía todo oscuro, o sea, no veía las cosas. Yo estaba parado en la puerta de enfrente, en la puerta café, y en el momento que abro los ojos, veo como algo oscuro me empuja hacia donde estoy, pero, o sea, paso el corredor, él me va empujando, veo cómo está el cuarto, entro al cuarto porque la puerta estaba cerrada, y yo pues con la fuerza en el que me iba empujando, yo veo cómo regreso a mi cuerpo. Al regresar a mi cuerpo, yo abro los ojos, me despierto. Al momento de despertarme, escucho el golpe de la puerta, como si esa cosa que me empujó se topara con la puerta, y vibra. Se escucha el golpe fuerte, como pum, se pega y vibra la puerta. En el momento que se escucha eso, comienza a sonar una bocina que ocupan ahí en la casa. Se prende y empieza a sonar una canción con un volumen muy, muy fuerte, pero pues esa bocina pues tenía que encenderse, y son de las bocinas Bluetooth que al momento que las prendes no entra a una estación de radio ni entra a nada, simplemente aparece en silencio, y tú en el menú lo tienes que configurar para que entres al radio o entres
al Bluetooth o al auxiliar, pero se prende, empieza a sonar una canción, a la que yo, espantado, le digo a mi esposa que se despierte. La despierto y ella pues se despierta y le comento que pues la bocina se encendió y que ella escucha empezó a sonar una canción y con un volumen muy alto. Ella se despierta y lo único que dice es que ella pensó, prácticamente seguía un poco dormida. Dice, pues fue mi abuelo, ahorita me voy a parar y lo voy a apagar. Cuando dice eso, yo agarro mi teléfono y veo el reloj. Son 3:30 exactamente. Le digo, no manches, no es normal. Son a las 3:30. Ella, espantada, voltea y me dice, sí es cierto. O sea, era imposible que su abuelo... Ella pensaba que ya eran como a las 7 de la mañana. Y le entró un miedo igual, al igual que yo. Y dejamos que sonara. Cuando escuchamos que una puerta se abre. Abren la puerta y se apaga el modular. Se apaga solito. Lo único que hicimos es decidir no salir. Ya no pudimos dormir bien. Me levanté aproximadamente como a las 6 de la mañana porque iba a trabajar temprano. Y en el momento de despertarme, mi suegra, que dormía a un lado, me comenta que si escuchamos que se prendió el estéreo, la bocina. Y pues ya ella igualmente pensó que era su suegro. Y pues ya éramos tres personas que escuchamos eso, pero, al momento en el que abren la puerta, se apaga eso. Ya nos enteramos que su abuelo es el que abrió la puerta para ir al baño y le preguntamos que si él no escuchó nada. Él comenta que no, o que de hecho le preguntamos si él no prendió la bocina y él dice, no, pues yo, ¿cómo voy a prender a esa hora la bocina? No, y él no escuchó nada. Nada más nosotros tres escuchamos cómo esa bocina se prendió. Lo más extraño, como les comento, es que yo vi, en mi viaje, pienso que es eso, en mi viaje astral, vi como ese espíritu o algo negro me empujó y yo presiento que lo que quería era que saliéramos a esa hora. Pero pues decidimos no salir y la bocina, obviamente que si se hubiera prendido, pues necesita de un botón para encenderlo. Y lo más extraño es que cómo se volvió a apagar. Era prácticamente imposible y no fue un sueño, porque ya éramos 3 personas que escuchamos eso. Y que pues sí me causó algo de escalofríos y de miedo, en la que pues esa vez no pude dormir. Solamente he tenido 2 experiencias de esas. La otra fue cuando dormía yo con mis hermanos. En una ocasión pues me sentí como algo me jaló de mi cuerpo. Algo era como una tipo sombra negra. Me levanto de mi cuerpo y veo a mis hermanos. Volteo y veo a mis hermanos cómo están durmiendo, de una manera de cómo estaban durmiendo. Y yo empecé a sentir feo cómo eso me jalaba. Empecé a rezar, me desesperé. Al momento que empiezo a rezar, esa cosa me suelta. Yo estaba flotando en el techo y regreso a mi cuerpo, y al momento de que regreso a mi cuerpo, despierto. Pero al despertar, volteo y mis hermanos están acostados de la misma forma en las que los vi en mi viaje. Con eso entendí que no era un sueño,
No era un simple sueño porque era imposible que yo supiera cómo estaban o de qué forma estaban acostados mis hermanos si ya habían dormido. Al momento de que veo mi celular eran igual 3:30 de la mañana. O sea, esa hora en particular no entiendo por qué están, o sea, cómo se relacionan esas cosas, pero la verdad esas han sido mis dos experiencias con viajes astrales y que sí me han dejado muy espantado, la verdad. Ya no pude dormir igual porque se siente horrible como te levantas, y es muy diferente al parálisis del sueño, porque el parálisis del sueño yo sí lo he tenido, en el que prácticamente en mis sueños me despierto y no me puedo mover. O sea, esos parálisis del sueño sí he tenido varios. El más horrible que he tenido fue cuando sueñas que algo te jala, te despiertas, o sea, únicamente abres tus ojos, pero en el sueño despiertas y estás en otro sueño y tratas de despertar y supuestamente ya despiertas, pero sigues soñando. Eso es muy estresante, muy aterrador, te desesperas, te entra una desesperación muy grande, pero es muy diferente a los viajes astrales. Es completamente diferente, que en lo particular a mí sí me han pasado, y pues son experiencias muy aterradoras. Pues bueno, escuchas, este fue el episodio número 4 de este canal, esperando sea de su agrado y hayan disfrutado de estos relatos de algunos seguidores y algunas experiencias personales. El próximo capítulo tendrá al igual historias muy escalofriantes. La verdad sí se viene un buen capítulo, al igual que este, que en el que ya estamos recibiendo historias o estamos investigando historias sobre nuestros seguidores, y que estoy muy seguro les va a fascinar, así que espérenlos, porque al igual en esta ocasión les tengo una dinámica que les gustará mucho y que consiste en que el próximo capítulo, que saldrá el 14 de febrero, estaré regalando una hermosa cadena de plata para los hombres, o en caso de que la ganadora sea una mujer, unos aretitos de oro. Y las reglas son estas. Número 1, ver el episodio completo en YouTube. Número 2, darle me gusta en la página de Facebook y de YouTube. Suscribirse en las dos páginas y compartir el video la mayor veces que puedan con sus amigos. Compártanlos y mándeselos, que se suscriban porque también pueden participar. Comentar en YouTube y en Facebook, o sea, comentar los capítulos, vean los completos, porque estas son las 4 reglas que deberán seguir para poder ganarse estos bonitos regalos, y que en caso de no seguir las reglas, pues no podrían participar en estos regalos que estaré dando por motivo del 14 de febrero. Así que tendrán que cumplir con todas las reglas antes especificadas, y si no las cumplen no podrán participar. Bueno, escuchas, con eso damos por terminado este capítulo de su podcast favorito de terror. Hasta la próxima.